Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú nos permites estar aquí, Señor, aprendiendo más de ti, orando, Señor, a ti, estando todos juntos, Padre mío. Gracias por cada uno de los que se decidieron a venir, Padre mío. Ayúdanos, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para poder ver todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, y para poder entenderlo. Te damos gracias, Padre mío. Bendice a cada uno de los que están aquí. Gracias, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a iniciar. Es la clase número 22. La clase de hoy se va a llamar ¿para qué orar si hay tantas otras cosas que hacer? El tema nos los dice, ¿verdad? Yo lo estaba leyendo y yo decía, ay, Dios mío, creo que también me estás hablando a mí, ¿no? Porque, bueno, no sé si nada más me pase a mí, pero llega un momento en el que el cotidiar de la vida, entre el trabajo, entre la casa, entre los niños, pues creo que le damos más importancia a otras cosas, ¿verdad? Entre también nuestro cansancio, el cuerpo que pide, ¿no? Estar en la cama. Luego todo eso, pues ¿qué hacemos? Olvidamos como esa parte, ¿no? De orar. Si ya cuando nos damos cuenta, ya se hizo noche. Ay, Dios mío, gracias por este día. Amén. A dormir, ¿no? Entonces, le damos importancia a otras cosas, pero al orar no. Y siempre nos pasa, a mí me pasa de repente, a pesar de en el lugar donde estoy, me pasa. Porque luego llego bien cansada del trabajo, luego los niños, y que llévalos a la escuela, y que regresa, y que ponlos a hacer la tarea, y ya en la noche digo, ay, Dios mío, gracias. Y al otro día, una lucha con las cobijas. No me quiero parar para ir a trabajar. Y 5 minutos, y 5 minutos, y 5 minutos, y cuando veo, ya se me hizo tarde para ir al trabajo. Y corriendo, y salgo corriendo al trabajo. Y así se nos va el día, ¿no? Y a lo mejor muchas veces no lo vemos. No lo vemos, no lo analizamos. Decimos, ay, pues voy a la congregación, voy a las oraciones, ando haciendo esto, ando todo el día con las cosas de Dios, pero ¿y la oración? O sea, ¿tu comunión con Dios dónde está? Pues vamos a ver Job 21:15. Vamos a empezar con esta cita, Job 21:15. Dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? ¿No? Aquí vemos cómo, qué le había pasado a Job, ¿no? Todo lo que le había pasado a Job, pero él se preguntaba eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas veces no lo hacemos conscientemente, ¿verdad? A lo mejor lo hacemos inconscientemente, el no orarle a Dios, el tomarle importancia a las demás cosas, porque a lo mejor decimos, tengo que pagar una renta, tengo que pagar el alimento de los niños. Eso a lo mejor es urgente, ¿no? Irte al trabajo, conseguir el dinero, todo el día andar fuera. Pero realmente, ¿qué es lo importante? O sea, tenemos que ver qué es lo importante y qué es lo urgente. Porque muchas veces decimos, pues como que si pensamos que la oración es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque decimos, si yo oro, ¿de dónde me va a llegar el dinero? Si lo que necesito es pagar, aquí necesito el dinero, ¿no? Pero es cuando no podemos entender la oración, o sea, ¿qué le damos importancia? O sea, a lo mejor en ese momento es más importante tener el dinero para pagar, por eso me voy todo el día a trabajar. Y ando cansado, ando agotado, ¿Y a qué hora tengo tiempo de orarle a Dios? ¿A qué hora tengo tiempo de pedirle que me ayude, que me dé dirección, que me dé el camino, que me dé sabiduría para entender las decisiones, para tomar las decisiones? O sea, es cuando vemos, le damos más importancia a cosas que la verdad no valen la pena, porque a lo mejor llegamos cansados y que en vez de
A lo mejor llegamos estresados del trabajo, porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? Llegamos estresados así. Y en vez de meterte a tu cuarto y orarle a Dios y decirle, Dios mío, pues dame paz, tranquilidad, vengo del trabajo, vengo estresado, ¿no? ¿Qué hacemos? ¡Ay, la comida de los niños! Y andamos como mujeres, andamos corriendo. Me falta lavar, me falta planchar, me falta la comida, lo que voy a hacer mañana. Y todo eso te va cargando, te va cargando, te va cargando. ¿Y el estrés? ¿A dónde te llega? O los varones, ¿no? Que vienen del trabajo cansados y que dicen, necesito una cama y a dormir. Pero pues no, tenemos que ir a Dios, ¿no? Tenemos que ir a descargar nuestro estrés, a descargar pues todo lo que traemos, ¿no? Nuestro cansancio. ¿Pero a dónde? Con Dios. O sea, por eso es importante la oración. Por eso tenemos que ver a qué le damos prioridad. ¿A qué le damos prioridad? A tener esa comunión con Dios. Ustedes saben que, pues, ¿quién nos va a dar la fortaleza? ¿Quién nos va a dar la provisión? A lo mejor no lo vemos porque, ¿qué dice? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve, ¿no? Pero a lo mejor ¿qué queremos nosotros ver? Tener lo material, ¿no? Queremos ver lo material. O sea, y como sociedad, ¿qué es lo que nos ponen los medios de comunicación? Lo más importante es, ¿qué casa tienes? ¿Qué carro tienes? ¿A dónde van tus hijos a la escuela? O sea, eso es lo que te hace ver la sociedad, que es lo más importante. Pero en realidad, ¿qué es lo más importante? Estar con Dios, ¿no? Darle más tiempo a Dios, a esa relación, al orar, a Dios. Porque ¿quién es el que te va a proveer todo eso? Todo eso lo tenemos que analizar. Ustedes ahorita vayan analizando en su vida diaria. ¿A qué le dan prioridad? O sea, cada uno de ustedes sabe, ¿no? Yo sé a qué le doy prioridad. A lo mejor no le damos prioridad a eso, a lo mejor le damos prioridad al estar todo el día antes de salir, a lo mejor sí me paro temprano, pero me paso una hora en el espejo, ¿no? Arreglándome una pestaña, peinándome, no sé. O sea, ¿a qué le damos prioridad? Antes de salir, pues tenemos que orarle a Dios, ¿no? Y no nada más, Señor, gracias por este día, gracias porque desperté y corro, ¿no? A lo que tengo que hacer. No, le tenemos que dar la prioridad a la oración. Eso es en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, pero y dentro de la congregación, como servidores, ¿no les ha pasado que cuando tenemos una reunión, pues tenemos que orar, ¿no? ¿Para qué? Para que Dios dirija esa reunión. Cuando tenemos una consejería, ¿qué tenemos que hacer? Orar para que Dios esté ahí, dirija esa consejería, nos dé sabiduría y pues el que hable sea Él, ¿no? Y no nosotros en nuestra carne. O sea, la oración es tan importante porque debe de estar en cada momento. Cuando iniciamos en la congregación, ¿cómo se inicia? Con oración. Cuando estamos en una reunión, por ejemplo, nosotros en Ministerio de Niños tenemos una reunión, ¿cómo empezamos? Orando. Cuando empezamos el servicio que vamos a hacer, ¿cómo empezamos? Orando. Los de alabanza, ¿cómo deben de empezar antes de iniciar la alabanza los domingos? Orando. Es algo importante, es algo primordial que debemos entender, que la oración es lo primero. Es lo primero. A lo mejor los que ensayan o nosotros que tenemos reuniones de ministerio, a lo mejor se nos hizo tarde, no sé, y llegamos corriendo y luego, ¿no? Hacer lo que tenemos que hacer. No, siempre tenemos que tener la oración, siempre tenemos que poner todo lo que hacemos en manos de Dios. Para eso es la oración. No siempre llegar y hacer todo corriendo, o sea, tenemos que darnos un tiempo, tenemos que, pues, darle la honra a Dios, ¿no? Porque ¿para qué estamos viniendo aquí? Para Él. ¿Para qué servimos en el ministerio? Por Él, ¿no? No lo hacemos porque queremos quedar bien con el pastor o queremos quedar bien con alguien. Lo hacemos por Él. ¿Y en qué manos de quién tenemos que poner todo?
en manos de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener muy presente eso, ¿no? Saber poner la atención en lo importante, no en lo que tenemos urgente. Porque yo les dije, a lo mejor lo urgente sí es, ¿no? Proveer lo que necesitamos, tener en ese momento el dinero ya, ¿no? Porque ya nos van a venir a tocar, pero ya oraste a Dios, ya le pediste dirección, ya le dijiste que te ayude en esa situación, o lo vas a buscar en tus fuerzas, ¿cómo? O sea, tenemos que tomar más precisión en eso, ¿no? Porque, como les dije, vivimos en un mundo donde el estrés, ¿cómo te trae? ¿Cómo te trae la sociedad así, ¿no? Corriendo. Y si ya te dormiste tantito, ya perdiste todo el día. Entonces, no, tenemos que, yo sé que es cansado, a mí me ha pasado, luego es una lucha con las cobijas, pero lo primero es nuestra oración. Y no es en olla express, rápido, ¿no? Gracias, Dios mío, por este día. No, tenemos que de verdad ponerle mucha atención en eso, en la oración, porque ¿quién nos va a dar la fortaleza? ¿Quién es el que nos va a dar la paz, la tranquilidad? ¿Quién nos va a dar dirección en nuestro camino? ¿Quién nos va a dar sabiduría para dirigir nuestro matrimonio, a nuestros hijos? ¿Quién? ¿El mundo? ¿Lo que creemos nosotros? Pues es Dios, ¿no? O sea, Dios es el único, porque estamos en una sociedad muy, muy difícil. Muy difícil. Entonces, si de verdad, si no vamos a los pies de Dios a orarle, no vamos a poder dirigir a nuestros hijos, porque yo veo ahorita las generaciones que vienen, cómo vienen las generaciones. Ya vienen revolucionadas, ya vienen, yo los veo y yo digo, ay, en mis tiempos yo no veía eso. En mis tiempos yo no pensaba eso. Pero ahora, ¿cómo vienen las generaciones? Y pues quieran o no, muchos tenemos hijos chiquitos que vienen y hay que pensar en un futuro, en los nietos, ¿no? ¿Qué les espera? Si a nosotros ahorita ya se nos está haciendo difícil, imagínense a ellos. Entonces, ¿para qué necesitamos orar? Necesitamos la oración para conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Para qué? Para nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para poder dirigir a nuestros hijos? Para eso necesitamos la oración. Imagínense que llego a un trabajo, me dice mi jefe, te contrato, te vienes mañana a las 8 de la mañana, y yo llego y me paro ahí. ¿Qué voy a hacer? Si no me dijo nada, yo me quedo ahí parada, ¿no? ¿Quién me tiene que dar la dirección? ¿Quién me tiene que decir qué voy a hacer, a qué hora voy a entrar, a qué hora voy a salir, cuál va a ser mi hora de comida? El jefe, ¿no? O sea, él me tiene que dar la dirección, me va a decir, mira, tú vas a llegar a esta hora, te va a tocar limpiar esto, te va a tocar hacer esto, Él es el que me va a dar la dirección y me va a decir mis horarios. Pero si yo no le oro a Dios, o sea, lo mismo pasa con Dios, si yo no le oro a Dios, ¿quién va a dirigir mi vida? Yo misma, ¿no? Conforme yo crea que debe de ser, y es, ¿no? A como a lo mejor me han educado, a lo mejor a como va pasando el tiempo, ¿no? A como yo vea qué es lo que necesito. Pues yo necesito dinero para mandar a mis hijos a la escuela, pues me voy todo el día y lo demás no me importa, ¿no? Entonces, para eso es la oración, es como un jefe, nos da la dirección. O sea, no nada más llegamos al trabajo y ahí nos quedamos, ¿no? Nos tienen que dar las indicaciones, nos tienen que decir qué vamos a hacer, hacia dónde vamos, qué nos toca hacer, cuál es nuestra hora de salida. Así es, Dios le da dirección a nuestra vida, hacia dónde debemos ir, cuál es su voluntad, cómo tenemos que educar a los hijos, cómo tenemos que llevarnos con el marido, cómo tenemos
qué dirigirnos en el trabajo, cómo tenemos que ser testimonio, cómo nos tenemos que comportar, cómo nos tenemos que vestir. Bueno, a todo nos da dirección Dios, en la oración y leyendo su palabra, ¿verdad? Porque si nada más oramos pero nunca leemos, ¿cuándo nos va a hablar? La oración nos provee la sabiduría y la dirección. Si queremos perder tiempo y esfuerzos en lo que no aprovecha, pues es en lo que nos marca la sociedad, no es en nuestra vida diaria, no tomando en cuenta a Dios. Y creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por situaciones difíciles y sabemos lo que es estar fuera del orden de Dios y dentro del orden del Dios, ¿no? Que a lo mejor muchas veces nos falta reforzar esa parte. ¿Por qué? Porque como les digo, el cotidiar, el estrés, el ir al trabajo, el regresar, como que si todo eso de repente como que si nos perdemos, ¿no? Pero no permitir eso, no permitir que nos desviemos de esa parte. O sea, yo sé y a mí también me ha pasado y de repente digo, ay no Dios, hoy no lo hice, pero... Y luego si no lo hago, en la madrugada tengo que despertar. En la madrugada despierto como espantada, como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Digo, ay, ya sé qué es. Se tiene que parar uno a orar. O sea, porque yo creo que como hijos de Dios ya es parte, ¿no? A lo mejor sí el estrés y todo, pero llega un momento en que también tú lo necesitas. Y luego sí, también en la madrugada también así despierto y digo, sí, Dios mío, ahorita voy. Y ya cuando desperté ya son las 6 de la mañana y digo, ay, perdón. O sea, muchas veces a mí me pasa, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque pues también somos humanos, nos cansamos y nuestro cuerpo, y pues es una lucha con el cansancio, con el cuerpo. Pero tenemos que ver esa parte, ¿no? Tenemos que darle la importancia como debe de ser a la oración. Y a lo mejor se nos va una vez, pero ya todos los días que despiertes a las 12 y digas, ay no, me tapo y me doy la vuelta, pues no, ¿verdad? A lo mejor una que otra vez pues dices, ay Dios mío, perdóname, ¿no? Pero al otro día te levantas, pides perdón y pues ya dices, a seguir orando, ¿no? Con el Señor. Pero también tenemos que darle prioridad y mucho a eso, a la oración. ¿Para qué? Pues para que nos dé sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Pues como ya les dije, para dirigir nuestra vida, porque luego a veces tomamos decisiones que nos traen consecuencias. Nos traen consecuencias que a lo mejor en el momento no las vemos, pero ya al pasar de unos años, o bueno, de unas semanas o de unos meses, depende de la decisión que tomemos, cómo nos va. Ahí ya vienen las consecuencias. Y pues es lo que nos tiene que dar Dios, la sabiduría para poder dirigir nuestra vida, para poder dirigir pues realmente todo. Nuestros hijos, nuestra familia, decisiones en el trabajo, a lo mejor los que tienen negocios, decisiones en el trabajo. O sea, siempre ponerlo todo ¿en qué? En las manos de Dios, siempre, siempre. Como dice Santiago 1 del 5 a 6, vamos a leer. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Cuando necesitamos sabiduría, ¿a dónde vamos? A Dios, tenemos que ir a Dios. Él es el único, sabiduría de Dios, porque hay humanos que tienen sabiduría humana, ¿no? Pero no, sabiduría de Dios, Él es el único, Él suplirá todas las necesidades que tengamos, todas. Porque como les dije, a lo mejor lo queremos ver materialmente o verlo ya físicamente, ¿no? Todo lo que necesitamos. Pero ¿qué dice? Si nos da sabiduría, ¿Él qué va a hacer? Va a suplir todo lo que nosotros
pidamos todas nuestras necesidades, porque tampoco nos va a suplir cosas que no necesitamos. Y muchas veces, a lo mejor también nos hace pasar pruebas, ¿verdad? A lo mejor en ese momento no nos va a suplir lo que nosotros queremos. ¿Pero por qué? Porque nos va a hacer pasar pruebas. Y esas pruebas, ¿qué tenemos que pedirle a Dios en oración? Que nos diga por qué pasamos esas pruebas. ¿Por qué quiere que aprendamos algo? ¿Tenemos que cambiar algo? O sea, por algo nos ponen las pruebas. No todo viene por casualidad. No todo pasa por casualidad, sino que tenemos que ver qué es lo que quiere Dios. Porque a lo mejor tenemos la idea de que si oramos, todo nos va a complacer Dios, ¿no? Todo. No. ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Por qué no nos los dio? ¿Era algo necesario? ¿O era algo que queríamos de más, no? Porque muchas veces queremos orar por un carro nuevo cuando tenemos uno. Eso ya es vanidad, ¿no? Y decimos, ¿por qué Dios no me das un carro como el vecino? Pues ya tienes uno, ¿para qué quieres otro, no? Entonces tenemos que ver también qué pedimos y cuando pedimos, ¿por qué Dios no nos las da, no? Porque sí, somos como los niños chiquitos. Hasta que no experimentamos, no entendemos por qué. Y hasta que Dios no te pone la prueba y no te metes en oración y no le dices, Dios mío, dame sabiduría, dame entendimiento, ayúdame a ver por qué están pasando estas cosas, es cuando Dios te contesta y te dice, porque tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer... Pero a lo mejor en nuestra carne, ¿qué decimos? Ay, no, yo estoy bien. ¿Pero por qué eso? O sea, no, muchas veces, o a lo mejor no lo queremos ver o no lo queremos aceptar. Pero Dios manda las pruebas y no siempre nos da todo. ¿Por qué? Porque quiere que aprendamos. Porque tenemos que aprender algo, porque tenemos que saber también a pasar esas pruebas. Entonces, también muchas veces vienen decisiones fuertes en nuestras vidas. Y a lo mejor son decisiones que nos cuestan tomarlas. Pero ¿quién es el que nos va a dar la dirección? ¿Quién nos va a dar la fortaleza para poderlas tomar? Porque a lo mejor sabemos que estamos mal y a lo mejor nosotros nos aferramos a algo humanamente, a lo mejor porque no nos va a doler tanto, ¿no? Pero ya cuando vamos a Dios, pues Él nos va a decir, tienes que tomarla, o estás conmigo o no estás conmigo. Pero ¿dónde nos vamos a fortalecer? Y yendo a preguntarle a mi vecino, y yendo a preguntarle a la gente de allá afuera, nos vamos a fortalecer con Dios. Él es el que nos va a dar la guianza, la sabiduría. Porque sí, como los hijos, o sea, si somos hijos, ¿a quién tenemos que ir? Al Padre. Y muchas veces el Padre, ¿qué nos da? Nuestras correcciones, ¿no? Y a lo mejor son correcciones que nos duelen mucho y que cuestan trabajo pasarlas, pero si somos hijos, ¿qué tenemos que hacer? Pasarlas. Ir a sus pies, ¿no? A orarle, que nos ayude, que nos dé fortaleza. Y pues ni modo, ¿no? ¿Qué le pasó a Job? Eso le pasó a Job. Le quitó dinero, le quitó hijos, todo. Y a lo mejor en algún momento de su vida, así como que sí quiso venir el reproche, ¿no? Pero él sabía que no. Y nosotros, pues a lo mejor también nos pasa lo mismo, ¿no? Muchas veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué? Porque tienes que pasar la prueba. Porque a lo mejor quiero que cambies esta parte de tu carácter, a lo mejor porque quiero que moldees el trato con la gente, a lo mejor quiero que te des cuenta que no estás educando a tus hijos como debe de ser, en el orden, porque te des cuenta, o sea, y nosotros no lo queremos. ¿Por qué? Porque nos duele. Yo a mi hijo cuando lo corrijo, me duele, o cuando su papá agarra y le dice, no, ya agarro, cierro los ojos y me volteo yo. No veo.
porque me duele, ¿no? Pero también nosotros también, cuando Dios nos dice, ¿qué hacemos? ¡Ay, Dios! Pero ahí tenemos que ver, hay que ir a Dios, ¿para qué? Para que nos afirme bien, porque muchas veces nos vamos a dejar ir por los sentimientos. No, Dios, es que yo no quiero que pase así, yo quiero, no. Para eso tienes que orar, para que te dé sabiduría y puedas tomar las decisiones correctamente de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. Porque si no, no vamos a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a nuestra voluntad. De acuerdo a lo que yo siento, de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que me educaron, ¿no? Es que mi mamá me dijo que así no. No. Creo que ya todos los que estamos aquí ya debimos de haber dejado eso. Y ahorita tenemos que ir a los pies de Dios y dirigirnos de acuerdo a lo que Dios marque. ¿Para qué? Para que Él nos dé sabiduría y que enderece nuestro camino. Porque sí, en algún momento yo creo que vamos derechos y nos desviamos, ¿no? Pero ¿quién es el que nos regresa al camino? Nos jala las orejas y órale, regrésate al camino, ¿a dónde vas? Pero eso si estamos orando y si vamos a hacer la voluntad de Dios. O sea, si somos hijos, porque el hijo oye al padre. El que no es su hijo, pues yo no voy y regaño a mi vecino o cuando los niños están afuera yo grito, hijo, ven. Si mi hijo conoce mi voz, pues va a venir, no va a venir el hijo del vecino. Entonces tenemos que darle la prioridad, lo importante, ¿a quién? A nuestro Padre, a Dios, a orarle. Vamos a ver Isaías 30:21. Ay, con esta cita termino. Yo quiero tirar el piano otra vez. Isaías 30:21. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. ¿Cómo nos dice? Este es el camino, andad por él. Y no echáis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, ¿quién nos va a dar el camino? Dios. Él es el que nos va a dar el camino. ¿Y cómo tenemos que andar? En Él. En Él. Pues vamos a orar. Nos ponemos de pie para orar.